en lugares celestiales. Y la cuarta vez lo dice en el capítulo 3, verso 10, que dice que la multisabiduría de Dios fue dada a conocer a los principados y a las potestades en los lugares celestes por medio de la iglesia de Cristo. Impresionante. Primero fíjese que el verbo está hablando en tiempo pasado. Dice, Cristo ya nos bendijo, dice el Padre ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Luego dice que el Padre resucitó a Cristo. Luego nos introduce a nosotros, que nosotros fuimos resucitados con Cristo. Y luego dice, esta verdad de las tres partes de los lugares celestiales, son ustedes la iglesia, los que tienen la orden del Padre para declarar en el mundo espiritual y darle a conocer a las potestades y a todo el mundo espiritual de que Jesucristo es el Señor y que los lugares celestiales los ha ganado Cristo a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Impresionante. Ahora fíjese, como es una palabra como un poco mística, esto a mí me lleva a pensar en los evangelios. Cuando usted y yo vamos a los evangelios y nos encontramos con la vida de Jesús, nosotros nos encontramos con un Jesús que nunca vino a hablar de religión. La palabra religión y la estructura de religión la hemos adquirido los hombres para calmar la conciencia. Entonces Jesús nunca vino a hablar de religión. Jesús nunca vino a hablar de ningún partido político. Cuando Él se enfrentó a la gente y a los fariseos y le dijeron, ¿qué haces aquí? Jesús le dijo, yo he venido a traerles el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, cuando Él declara esta palabra, reino de Dios, yo tengo que saber qué significa reino de Dios. Nosotros llegamos acá, estuvimos desde las 9 de la mañana en un seminario, vinimos aquí y el conferencista hablaba sobre esto y decía, si yo no entiendo el significado de la palabra, no me puede ser eficaz en mi vida. Y preguntaba el significado de palabras muy comunes, como es pureza. Ahora, la palabra reino de Dios es clave para tu vida y para mi vida. Escucha esto. Reino de Dios en el diccionario de lengua castellana dice esto, en el diccionario que usted y yo tenemos en casa, dice esto: nuevo estado social de justicia, de paz y de felicidad en el espíritu, que se manifiesta y perpetúa por medio de la iglesia triunfante. Si dice nuevo, significa que no estaba. Si dice estado, ¿qué es un estado? ¿Qué es un estado? Un país, ¿no? Nuevo estado, es un país. ¿Qué necesita un país o un estado para poder tenerlo en orden y que sea un buen gobierno? ¿Qué necesita? Buenas leyes, leyes justas, leyes íntegras, y necesitamos gente que gobierne con integridad. Entonces, reino de Dios es un nuevo estado, significa que vino a traernos un nuevo gobierno. Jesús no vino a traer religión a nada, es la estructura que nosotros tenemos que derribar de nuestra mente. Yo no hace 2 días que estoy en la iglesia, yo hace 50 años que estoy en la iglesia. Tengo mucho más de 50, pero 50 hace que estoy en la iglesia. Entonces yo sé de lo que le estoy hablando. Entonces, Jesús vino a traernos un nuevo gobierno. Dice, nuevo estado social de justicia. Romanos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, dijo Jesús. Y de felicidad, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Entonces, un nuevo estado, unas nuevas leyes del gobierno vino a traernos, escúcheme una cosa, Cristo vino a traernos el reino de Dios, el gobierno de Dios aquí a la tierra. Nosotros fuimos creados por Dios, escúcheme. Todo lo natural tiene un paralelismo con lo espiritual. Primero el Padre creó lo espiritual y luego lo natural. Entonces, nosotros estábamos bajo un gobierno de Dios. Pero ese gobierno de Dios nosotros lo quebrantamos. Entonces, nosotros pasamos a estar en el reino de las tinieblas. Por eso el apóstol comienza diciendo ahí, ustedes que estaban muertos en delitos y pecados y andaban en la vanidad de su mente igual que todos los demás. Porque estábamos bajo un reino. Por lo tanto, las leyes de este reino que gobernaban nuestras vidas eran las leyes de la destrucción, de la depresión, como decía aquí la hermana que estaba haciendo la obra de teatro, leyes de muerte, leyes de droga, leyes de alcohol, leyes de adulterio, leyes de maldad, leyes de corrupción. Entonces esas eran las leyes, pero la Biblia dice que Jesús vino y nos arrebató del reino de las tinieblas y nos trasladó a un nuevo reino, al reino de Dios. Y en el reino de Dios hay nuevas leyes que nosotros tenemos que conocer estas leyes para que ese gobierno de Dios sobre nuestras vidas pueda ser eficaz. Ahora escúcheme. Nosotros hemos usado un texto bíblico que usted y yo lo sabemos de memoria, que es Mateo capítulo 6, verso 33, y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después, y todo lo demás será añadido. Entonces, hemos aconsejado y nos han aconsejado. Supongamos que la pastora Norma viene y yo vengo a pedirle un consejo a ella. Entonces yo le digo, tengo tal problema, pastora, tal problema. Entonces la pastora Norma me dice, bueno, Rebe, tenés que buscar más el reino de Dios, tenés que orar más, Rebe, tenés que buscar más el reino de Dios, tenés que leer más la escritura, Rebe, tenés que buscar más el reino de Dios, tenés que congregarte más, Rebe, tenés que buscar más el reino de Dios, tenés que ser más fiel con tus diezmos y ofrendas, tenés que ser más fiel en tu servicio a Dios. Pero yo vine a decirte en esta noche, amada mujer, que reino de Dios significa eso, pero reino de Dios significa mucho más que todo eso. Reino de Dios significa que tu vida y mi vida debemos dejar que sea gobernada por la presencia de Dios. Y cuando hay una mujer que se levanta y que se deja gobernar, dominar y controlar por la presencia de Dios, orar no le cuesta, servir a Dios no le es pretexto, ser fiel con sus diezmos y ofrenda no tiene problema, buscar de la presencia de Dios es el deleite de su vida, porque el gobierno ha sido manifestado y todo lo que hace es prosperado por Dios. El problema que nosotros tenemos es que no queremos dejarnos gobernar por Dios. Escuche. Estas tres palabras las voy a usar infinidad de veces en el mensaje y a usted le va a quedar bien grabado. Reino de Dios significa entonces ser gobernado, dominado y controlado por la presencia de Dios. Dominado, controlado y gobernado por la presencia de Dios. Acompáñeme a Génesis capítulo 1. Verso 26 dice de esta manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Escúcheme ahora. ¿Qué había en el corazón del Padre cuando creó todas las cosas y luego crea al hombre? Yo tengo que saber que con qué propósito el Padre me creó. Y no lo voy a encontrar en otro lugar que no sea fuera del libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, dice
Dios el creador creó primero